En el día de hoy, lo que vamos a tratar de comprender es cómo funciona el cuerpo. ¿Por qué la idea de cuerpo? Te he enseñado sobre los 3 bautismos. El bautismo en la sangre, el bautismo en el agua y el bautismo en el Espíritu. Esos 3 son uno, porque se manifiestan desde la presencia de Dios, porque la palabra dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo y en la tierra: el Padre, el Hijo y el Espíritu. Ahora, el punto es cómo poner en práctica estos elementos que tienen un caudal intelectual muy importante, pero ¿cómo visualizarlo? Para que puedas comprender, el título de este mensaje es Un plan sobrenatural. En eso estamos. En una planificación que Dios hizo de antemano en el cielo para poder conducirnos hacia ese espacio y hacia ese lugar. Un plan sobrenatural. Ahora, recordá esto. No podés conectarte con Dios si no entendés lo sobrenatural de Dios. Y si no vivís en la dimensión sobrenatural de Dios. Porque Dios no tiene nada de religión. Nosotros nos acomodamos a lo religioso porque ese circuito nos calza, ¿sí? Es como si quisieras, si vos calzás 36 y querés andar con un zapato 45. No vas a poder correr, no vas a poder... Entonces te colocas el 36 y ahí te acomodás y bárbaro, caminás perfecto y te conducís. La religión es así. Vos te acomodás en el lugar donde te queda más o menos bien, que te hace sentir más o menos cómodo. Pero la realidad es que Dios te fuerza para que no estés cómodo, porque Él trasciende las formas. Ni esta es la correcta, ni la del otro lado es la correcta, ni la del otro lado del mundo es la correcta. Todas pueden ser correctas o todas pueden ser incorrectas. Lo correcto es entender que Dios es sobrenatural. Y esa es la dimensión en la cual yo tengo que introducirme. Yo puedo aplicar mayores elementos, más luces, más, lo que sea, lo que te venga en el pensamiento. Pero el punto es el poder de lo sobrenatural en lo cual Dios quiere que te introduzcas. Isaías estaba adorando a Dios. Primero reconoció en el capítulo 6 su necesidad de Dios. Después reconoció que su boca era una boca que había dicho cosas terribles. Y dijo, no puedo entrar a la presencia de Dios siendo un hombre de labios inmundos. Entonces Dios le dijo, bueno, tranquilo, Isa, te vamos a solucionar el problema. Así que el Señor le mandó un ángel, tomó un carbón del altar, le tocó la boca y le dijo, listo, ya está, no problem. Ahora estás listo para tomar contacto con mi presencia. Y él comenzó a adorarlo, así como tantas veces vos lo has hecho, con esa pasión, con esa conciencia de que no somos nada y Él es ese todo que envuelve todas las cosas, que Él creó todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra y que están debajo de la tierra. Todo ha sido creado por Él. Quizás esto te traiga un poco de confusión. ¿Qué? ¿Dios creó a Satanás? Bueno, no. Dios creó a un arcángel, ¿sí?
que después quiso ser igual a Dios y cayó. Todo lo que ves y no ves está sostenido por el poder de su palabra, declara la Biblia. El punto es que Isaías tomó conciencia de esta maravillosa situación y a medida que adoraba, iba transformando su concepción de el Dios sobrenatural. Quiero que veamos este pasaje que está dentro de la visión de Isaías. Capítulo 6, verso 1. Quiero que prestes mucha atención y que escuches. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. No hay forma de racionalizar algo espiritual. Lo espiritual se debe acomodar a lo espiritual, así dice la palabra. En el versículo siguiente, que vamos a leer de Isaías 6, 8, Isaías ingresó a medida que adoraba a Dios en esa dimensión cielo de la que tantas veces te he hablado. Cuando vos aprendés a sentarte allí, a ingresar en esa dimensión de Dios, pasan cosas sorprendentes. Cuando vos no podés con tu vida, cuando no podés resolver los temas cotidianos, no es que nadie te escucha, no es que nadie te ama, no es que nadie te visita, no es que nadie te ministra. Pasa por vos. No te ofendas, pero es por tu propia negligencia de no querer buscar a Dios. Porque por ahí Dios te está pidiendo que dejes de fumar, o te está pidiendo que dejes de hacer esto o aquello o lo otro que entristece el Espíritu Santo. No es un punto religioso, es un punto que tiene que ver con si el Espíritu Santo fluye o no fluye. Si el Espíritu Santo está entristecido, no funciona nada alrededor de tu vida. Y vas a tener 700 millones de problemas y probablemente todos apunten a la otra persona. Y va a ser muy difícil que veas y que tomes la responsabilidad del problema vos mismo. Porque al no permitir que el Espíritu Santo fluya, no hay forma de escucharlo y decirle, sí, Señor, tenés razón, me arrepiento. A ver, repetí esta palabra porque por ahí no es muy frecuente en tu vocabulario. Me arrepiento. Bien. No suena tan mal, ¿no? Uno lo puede decir de vez en cuando. Bien. Vamos a escuchar versículo 8. Quiero que escuches atentamente. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Mi pregunta es, ¿quién le preguntó a Isaías? Escucha de nuevo el pasaje. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Cuando uno mete las narices donde no debe, está en problemas. Isaías tuvo una actitud genial. Tuvo actitud para resolver algo. Él estaba en la presencia de Dios. Y quiero que entiendas esto. Él escuchó el diálogo de intimidad celestial. Volví a prestar atención al pasaje y vas a ver que el plural de lo que acontece allí
habla de a quién enviaremos. Como si yo estuviese aquí con 3 personas, 2 personas más, y estamos visualizando la dificultad y la necesidad de un hermano, ¿sí? Y entonces estamos charlando. A ver, ¿cómo resolver esto? ¿A quién vamos a enviar? Entonces, el pastor Gerardo de ahí abajo me dice, envíame a mí. Bueno, la actitud es muy buena, pero no es lo que el pasaje está insinuando y diciendo, porque él había ingresado a la intimidad de Dios. Volvemos a escuchar el pasaje. Después oí la voz del Señor que decía, Hasta ahí. Él escuchó la voz del Señor que decía algo. Adelante. ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Hasta allí. Estamos los 3, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. ¿A quién enviaré? Y es como que Isaías, Dios ya tenía esto, por supuesto, programado. Y Jesús sabía que Él era el indicado, era el Mesías. Él tenía que ir. Así que Isaías se metió en ese diálogo de intimidad de Dios y dijo, voy yo. Estaba tan lleno de la presencia del Señor que dijo, sí, yo voy, Señor, hago lo que sea necesario, lo hago. Como tantas veces, cuando vos estás en la presencia del Señor, le decís, Señor, heme aquí. ¿Qué hay que hacer? Hay que ir a Olmos, voy yo. Pero después cuando te convocamos, es como que saliste del circuito. Bueno, Isaías vivió esto. Lo interesante de este punto es que este diálogo de la Trinidad, de las 3 personas de Dios, hablaban sobre un proyecto futuro, 700 y pico de años después. Una línea de tiempo humana que no tiene que ver con la línea atemporal de Dios. Y un poco de tiempo desfasado con Isaías viene Joel y recibe algo y profetiza sobre los tiempos en los que se derramó el Espíritu Santo y fue el primer avivamiento y la formación de la iglesia primitiva. Vamos a Joel, capítulo 2, verso 28, 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Aquellos días, ¿a qué se refiere? Se refiere al derramamiento más grande del Espíritu Santo que ha sucedido. Y allí Dios estableció las formas espirituales que deberían haber seguido durante toda la historia de la iglesia. Sin embargo, no fue así, no sucedió. El enemigo batalló de una y de otra manera, pero Dios constantemente ha reenviado fuego sobre cada uno de los que lo amamos. Así que mira el que está al lado tuyo y decirle, quiero fuego en mi corazón. No una llamita, fuego, presencia de Dios. Captar lo que la dimensión cielo quiere, buscar lo que Dios necesita y caminar en ese espacio, en ese lugar, porque ahí es donde está la transformación más maravillosa que puede suceder en tu propia vida. Ese derramamiento
Dios dice, derramaré de mi espíritu. El Espíritu Santo de Dios fue derramado. Esta profecía que fue establecida por Dios llegó en el momento justo. Ese momento justo fue poco tiempo después que Jesús le dijo a sus 12, vayan a Jerusalén y no se muevan hasta que mi espíritu sea derramado. En realidad no fueron 12 en el momento que le dijo eso, habían quedado 11, porque Judas ya se había ahorcado y después ellos intentaron ubicar a otro allí para cubrir ese espacio que no funcionó. Ese derramamiento sobre toda carne es también el que va a acontecer, porque quiero recordarte que las profecías tienen como capas. ¿A alguien le gustan las 1000 hojas? ¿Sí? ¿A quién más? Yo sé que a Jessy le gustan. Bien. Bueno, yo no las puedo comer, pero me gusta. Y los elementos proféticos tienen esto de diferentes capas que se fusionan en diferentes tiempos y cohabitan gracias a lo milagroso de esto sobrenatural de Dios. El último gran avivamiento va a acontecer, pero tiene que empezar por vos. Y para que empiece por vos, necesitas vaciarte de lo que no tiene que ver con la presencia de Dios y llenarte de las cosas de Dios. Ese es el circuito. Mientras más vacío estés de tus propios conceptos, esos que te sembraron desde siempre, los malos hábitos, el pecado y esas cosas que te rodean, que nos rodean a todos, nos tenemos que vaciar de eso para que solo la presencia del Espíritu Santo nos llene. Entonces el punto central de lo que quiero desarrollar tiene que ver con el pasaje que ahora vamos a escuchar. Mateo capítulo 3, verso 13 al 17. El desarrollo de esta manifestación espiritual, este fluir del Espíritu Santo que nos bautiza de una manera sobrenatural, donde dones extraordinarios llegan a nuestras vidas, donde una sensibilidad especial comienza a dirigirnos, donde necesitamos a cada momento estar buscando de Dios, orando, hablando con Él, dejando que la palabra de Dios fluya en nuestras mentes y poniendo prioridad. Esto es lo que cambia definitivamente tu vida y tu conexión con Dios. Mateo capítulo 3, verso 13 al 17. Escuchemos, por favor. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús fue bautizado como fuiste vos y como fui yo. La presencia del Espíritu Santo se manifestó como paloma, para que fuese visible y para que fuese audible la aprobación de Dios para lo que su Hijo estaba haciendo, que habían predeterminado, primero, desde antes de la fundación del mundo, y que después dejaron a Isaías introducirse en esa conversación
Y este fue el momento donde comenzó a transitar lleno de la presencia del Espíritu Santo. Ahora, podríamos decir, ¿pero cómo? ¿No era hijo de Dios? Por supuesto que era hijo de Dios. Pero también era hombre y tenía que ser llenado, bautizado por el Espíritu Santo, como vos y yo. La comparación sería la siguiente: ¿te congregás? Sí, te congregás. Pero eso no te alcanza, hermano. Tenés que ser lleno del Espíritu Santo. Tenés que buscar, ese clamor tiene que salir de tu corazón y buscar la presencia de Dios. Y obedecer lo que el Espíritu te indique. Porque ahí está el secreto del éxito del ministerio de Jesús. Y ahí está el secreto del éxito de tantos hombres y mujeres alrededor del mundo que han sido usados poderosamente por Dios. Ser sensibles al Espíritu Santo. Él no pudo comenzar el ministerio sin este paso indispensable e ineludible. Quiero que observes cuál es la perspectiva de este Jesús, que es el Hijo de Dios, que estuvo desde antes de la creación del mundo y que se conecta con nosotros de una forma amorosa y permite que pases de muerte a vida. Cuando vos abrís tu corazón y lo aceptás como Señor y Salvador. ¿Sabes cuál es el gran problema de las iglesias? Que creen que pueden hacer lo que Dios tiene que hacer. Y es el Espíritu Santo el que tiene que hacerlo. No hay manera de hacerlo. No podemos influir en el reino de los cielos si no somos espirituales. No podemos influir en el reino de los cielos si no nos movemos en la dimensión cielo. Porque la Biblia dice, acomodá lo espiritual a lo espiritual y lo terrenal a lo terrenal. Y esto, te guste o no, es así. Quiero que escuches la visión maravillosa y sorprendente de la imagen de ese Jesús al cual vos le dijiste sí. Y quiero que lo veas en esta dimensión tan formidable, porque es el punto en el cual Él nos ha incorporado dentro del cuerpo y nosotros tenemos que accionar espiritualmente estando dentro del cuerpo. Colosenses capítulo 1, verso 15 al 23. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es en el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Por lo menos 4 puntos quiero tocar en este pasaje. El primer punto es que
Jesús es la imagen de ese Dios invisible. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de ese maravilloso Dios. Esa imagen que se hizo carne, que tomó forma de hombre, que dejó el reino de los cielos, que Él dijo, yo voy a acercarme a la creación que hicimos. La palabra dice que Él tomó forma de hombre y se humilló hasta lo sumo para que vos y yo pudiésemos estar libres. Libres. Esa libertad involucra no solamente una libertad espiritual, involucra libertad de acción, libertad de pensamiento. Él nos dio la libertad para movernos en un mundo que camina en oscuridad. Él abrió nuestros ojos, Él reformateó nuestro pensamiento, Él hizo algo diferente a lo que vos tenías como proyecto de vida. El punto número 2 es entender que Él fue antes de la creación de todo y que a través de Él y en Él las cosas fueron creadas. Este punto hace que entendamos que la dimensión de Dios es vastísima, porque todo lo que fue creado por Él y para Él, dice la palabra. El punto entonces está en que cada vez nos acercamos más al proyecto que Dios tiene para nuestras propias vidas. Él quiere que entendamos que la forma de movernos tiene que ver con una acción corporal. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y el significado de esto, no te preocupes por las hojas que después van a cantar diferentes versiones. Tiene que ver con un panorama más amplio del que vivimos. No podemos visualizar solamente nuestro propio ombligo. No podemos estar mirando nuestras circunstancias. Tenemos que vernos en el gran rompecabezas de Dios, donde Él nos coloca para influenciar también a otros. Entonces, punto 1, Él es la imagen. Punto 2, estamos allí dentro de un proyecto que fue diseñado antes de todo lo que existe. Punto número 3. Reafirmar el principio de que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Somos el cuerpo y tenemos que accionar. A ver, una pregunta básica. Supongamos que tenés picazón dentro de tu oreja. ¿Con qué pie te rascás? ¿Derecho o izquierdo? No funciona. No. Porque el dedo gordo es demasiado grande. Y el dedo chiquito no te da la vuelta el tobillo para que llegue adentro de la oreja. No puedes rascarte con el pie. Cada uno de nosotros tiene una función específica. Parece un ejemplo muy burdo, pero es gráfico y es visible. Cada uno de nosotros tiene una función diferente. A veces decís, bueno, pero yo no puedo ser evangelista, yo no puedo salir a la calle y hablar con la gente.
quizás no puedas hacer eso porque no fluye, pero sí puedas ir a servir un plato de comida. O quizás digas, no, porque yo no puedo profetizar, pero sí podés orar por alguien. Cada uno tiene una función diferente y esa función es válida y está bien, porque no todos somos pie y no todos somos oreja o todos somos mano. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no es cierto? Bien. Él es la cabeza del cuerpo. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo somos nosotros y debemos accionar desde la dimensión espiritual en la que Isaías escuchó el diálogo de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Se entiende esto? ¿Es claro que vos tenés que buscar la presencia de Dios y quedarte allí hasta que Él te hable? Porque a veces oramos de manera tan rápida y le mandamos un fax a Dios con todas nuestras necesidades y no esperamos que Él nos hable. Entonces, pasad tiempo en la presencia de Dios. Mira, esto nos pasa a todos. Le pasó a los discípulos. Jesús les dijo, muchachos, necesito que oren por mí. Estoy pasando un momento difícil. Mi alma está abatida hasta la muerte. Oren por mí. Y el Señor se fue a orar. Cuando volvió, los discípulos estaban desparramados ahí sobre una piedra durmiendo. Los despertó y les dijo, muchachos, a ver si entienden, necesito que oren por mí. 3 veces sucedió esto. Primer punto, Jesús necesitó que sus amigos orasen por Él. Segundo punto, sus amigos, nosotros. A veces somos débiles y Él lo entiende. Pero a medida que lo buscamos, nuestro espíritu se fortalece, aunque nuestra carne se va deteriorando en el tiempo. Porque cuando no te resfrías, te engripás, cuando no te engripás, te duele el pie, cuando no te duele el pie, te vienen los años encima, cuando no te vienen los años encima, el corazón te empieza a bombardear. Bueno, esto es el ser humano, somos así, pero podemos cambiar circunstancias desde la dimensión espiritual, porque el Pedro que le cortó la oreja a ese criado no fue el mismo después de ser bautizado por el Espíritu Santo y que dio un mensaje para los 3.000 en Jerusalén y que se convirtieron y abrieron su corazón y fueron llenos de la presencia de Dios. Créelo, porque bíblicamente es así. Yo puedo ser mejor cada día y vos podés ser mejor cada día. Pero tenemos que entender que estamos en un mismo cuerpo y hay un proyecto corporativo desde la perspectiva de Dios. Un proyecto para usarnos con poder. Y la única manera de usarnos con poder es que seas lleno del Espíritu Santo. Podemos orar por vos, pero vos tenés que tener el anhelo y el deseo. El anhelo profundo en tu corazón para que Dios te llene con su presencia. Y el bautismo va a venir cuando oremos por vos. Punto número 4. Fuimos bautizados en su cuerpo de carne. Él no era un ente, pero tenía la autoridad de Dios para hacer cosas sorprendentes, como por ejemplo, someter a los elementos físicos para detener la tormenta,
o caminar sobre el agua, o hacer que de la boca de un pez salga una moneda. Ya tenés que ir a comprarte una caña de pescar. Y por ahí te viene un rollito de dólares adentro de la boca del pez. El punto es que lo sobrenatural es lo que debe movilizarnos, porque eso sobrenatural es la esencia de Dios. No es una forma religiosa. Para cerrar un poco estos pensamientos y traer los violines que te pueden quedar sueltos, el derramamiento del Espíritu Santo se produce en el cuerpo, que es la iglesia. Esto tiene un propósito. No es simplemente que Dios quiere mejorar tu calidad de vida. No es que Dios quiere que tu familia funcione mejor. Hay propósitos más amplios que simplemente que vos estés bien. De hecho, vas a estar bien porque vas a recibir esto en primer lugar. Pero la bendición que Dios te da siempre, todos los niveles, diferentes niveles de bendición, la bendición económica, la bendición física, la bendición intelectual, la bendición anímica, la bendición, todos los niveles siempre tienen que ver con el resto de la gente. Porque si Dios te bendice económicamente es para que seas de bendición para otros. Si Dios te bendice intelectualmente es para que tomes la posición de poder ser receptivo y enseñar a otros. Los dones son derramados para que fluyan hacia el crecimiento de la iglesia. Los dones que recibís o que vas a recibir son para crecimiento y sanidad de la iglesia. Van a beneficiarte, porque cuando recibas el don de lenguas vas a comunicarte de una manera indescriptible con Dios. Pero también vas a poder interceder por otros. El don de sanidad. Cuando ores por alguien, vas a sanarte. Vos y el otro. Y a veces vos no te vas a sanar y el otro sí se va a sanar. Escúchame, le pasó a Pablo. Pablo oraba y se sanaba a la gente. Y él estaba luchando con un aguijón en la carne que no lo dejaba tranquilo. A veces Dios actúa de formas que uno no lo puede intelectualizar. Dios le dijo, a ver, vení Pablito, bástate mi gracia. Y ahí terminó la historia. Él oró 3 veces y Dios le contestó y Pablo se olvidó del tema. Y no lo sanó. Sin embargo, esto nos enseña de qué manera fluir en el Espíritu. Seguramente Dios tuvo una razón para no sanarlo. Porque aunque vos no lo comprendas, cada cosa que Dios hace y cada cosa que Dios no hace tiene que ver con la gracia y la misericordia. Te lo digo de nuevo. A veces Dios no hace por misericordia. Y muchas veces hace por gracia. A veces no te da, porque si te da, te perdés. A veces te retiene la bendición porque necesitas crecer en la búsqueda de su presencia. La palabra dice que su misericordia se renueva todos los días. Y esto es para el cuerpo. Hoy amaneciste, abriste tus ojos y la misericordia de Dios, maravillosa, se renovó en tu vida, dándote una nueva oportunidad para alcanzar muchas cosas.
Qué bueno que nos acompañaste hasta el final y hayas disfrutado este tiempo. Podés ver este mensaje, seminarios, talleres, conferencias y mucho más en la cuenta oficial en YouTube de Jorge Goldstein. Suscríbete, haz clic en la campanita de notificaciones y descubrí todo lo que tenemos para vos. Dios te bendiga.